Démosle toda rabá al Abacados para empezar esta administración. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet. Toda rabá Abacados porque nos has dado tu instrucción de verdad. Toda rabá bendito Abacados por tu inmensa bondad Abacados. Omen beomen. Omen ahim. Bueno, como les comentaba, la parashá de hoy es la última parashá en el ciclo, la parashá número 54, Besot HaBrajá. Y esta es la bendición. Así se traduciría. Besot HaBrajá. Besot HaBrajá. Y esta es la bendición. Va de Deuteronomio 33, verso 1. 33, 1 al 34, 12. O sea, hasta el final de Deuteronomio. 33, 1 hasta el 34, 12. O sea, todo el capítulo 33 y todo el capítulo 34. Y la Haftará, la conclusión de esta parashá, es el libro de Josué, Josué, capítulo 1, verso 1 al 18. Josué, capítulo 1, verso 1 al 18. Prácticamente lo que está después de la parashá. Cuando termina Deuteronomio, empieza con los próximos 18 versos en Josué, son la Haftará. Como subtítulo a este tema le puse el legado de Israel. Quiero, en la medida de lo posible, hablar sobre eso. También vamos a ver las bendiciones a las tribus. Vamos también a ver algo de la vida de Moshe con la ayuda de Elohim. Es un tema un poco extenso, amados Sahim, pero bueno. O sea, estamos en Shabbat, estamos estudiando la palabra, es temprano, estamos todos fresquecitos, ¿no? Por así decirlo. Es un tema nuevamente un poco extenso. Me disculpan si me extiendo un poquito, pero vamos a ir avanzando y vamos a, en la medida de lo posible, vamos a ir aprendiendo. Esta parashá, aquí tengo varios puntos, se los voy a dictar de qué es lo que habla esta parashá. Esta parashá habla de las bendiciones con que Moshe bendice a las tribus de Israel. Ese es el punto número 1. Las bendiciones con que Moshe, varón de Elohim, Moshe, bendice a las tribus de Israel. Como punto número 2, Moshe sube al monte Nebo. Moshe sube al monte Nebo. Como número 3, Elohim le muestra a Moshe toda la tierra de Israel. Elohim le muestra a Moshe toda la tierra de Israel antes de morir. Elohim le muestra a Moshe toda la tierra de Israel antes de morir. Como número 4, muerte de Moshe y duelo del pueblo. Número 4, muerte de Moshe y duelo del pueblo. Y como número 5, el relato de la grandeza de Moshe. Relato de la grandeza de Moshe y su nivel profético que no tiene igual, o sea, es inigualable. Relato de la grandeza de Moshe y su nivel profético inigualable. Esos son los 5 puntos. Vamos todos a Deuteronomio 33. Vamos a empezar a leer desde ahí. Deuteronomio 33. Vamos todos al verso 1. Voy a leer del verso 1 y el verso número 2. Espero unos segundos. Deuteronomio 33, verso 1 al 2. Dice el verso 1. Esta es la bendición. Ahí está. Besot HaBrajá. Y miren, cuando decimos en hebreo, esta es la bendición, Besot HaBrajá, a veces lo vemos transliterados así, Besot HaBerajá. No es lo más correcto. Lo correcto es no pronunciar la shvaz como una E. Algunos dicen, no, es una E muy corta. No necesariamente. La shva, cuando ustedes, si les gusta leer el hebreo, cuando ustedes vean 2 punticos verticales debajo de una consonante, o a veces la consonante ni siquiera tiene nada, ahí está implícito un shva. Y un shva es el sonido consonantal de dicha consonante. O sea, no es que hay que añadirle una E. Entonces, por ejemplo, en el caso de
de Besot, vemos que esa Vav tiene una Shva, entonces no podemos decir Besot, sino Besot. O sea, como que es rápido, pero es simplemente el F de la B corta. Ejemplo perfecto cuando decimos el Shema Israel, no decimos Shema, sino Shema. Hay un Shva ahí en la Shin, en la SH. Entonces, cuando ustedes lean el hebreo y vean una Shva, saben que es el sonido de la consonante, no es el sonido de la consonante más una E corta. No es lo más correcto. Bueno, en Deuteronomio 33:1 leemos: Esta es la bendición con la cual bendijo Moshe, varón de Elohim, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Yahweh vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Param y vino de entre 10 millares de Kedoshim, de santos, con la Torá de fuego a su mano derecha. Entonces, en otras palabras, vemos que vino desde Horeb, el monte Horeb, conocido como Sinaí, pero sería el monte Horeb, con su pueblo Israel. Vemos que en el original, aquí donde dice 10 millares, en el original dice miriadas sagradas o miriadas de Kedoshim. No tanto dice un número, porque cuando uno ve 10 millares, pues es un número grande, pero es un número. Pero en el original dice miriadas sagradas, o sea que es una cantidad muy grande. O sea, una cantidad que prácticamente ya no se podía ni contar de tan grande. Ahora, en las jornadas, cuando vimos la parashá, jornadas, pero en sus jornadas el pueblo pasó a través de Seir y el desierto de Param. ¿Ven? Pasó esos sitios. Miren, permítanme, aquí tengo un mapa para ir ubicando geográficamente la idea, ¿no? Permítanme un segundo, aquí les comparto. Bueno, miren, aquí está un mapa de Eretz Israel. Esto una de las Biblias que tengo, pues tiré una foto y aquí lo puse. Pero para que tengamos una idea de la geografía, el monte de Param es prácticamente ahí esta área. Acá, el desierto de Param abarca lo que es el Negev, el desierto del Negev, que es al sur de Jerusalén, de Jerusalén. Inclusive puede alcanzar hasta parte de lo que es hoy Jordania. Eso sería, digamos, lo que concierne el desierto de Param. Ahora, Edom, como pueden ver acá, es esta área, aquí al sureste del Mar Salado o Mar Muerto. Lo correcto es Mar Salado. Vemos que aquí está Moab. Aquí está el monte Nebo. Aquí ese triángulo que ven acá. Y aquí en Edom es donde está el monte Seir, donde están los edomitas. Esaf es Edom. Seir es Edom, el cual es Esaf, hermano de Jacob. Vemos entonces aquí Edom, la región al sureste de Israel. Vamos a Bereshit 36:8. Vamos a Bereshit 36:8. Los espero unos segundos. Bereshit 36, verso 8. Dice 36:8, Bereshit, Génesis. Dice: Y Esaf habitó en el monte de Seir. Esaf es Edom. ¿Okay? Eso queda claro. Ahora, como ven el monte de Param, aquí abajo, inclusive vemos que en las jornadas de Israel estuvieron muchas veces atravesando ese desierto. Vamos aquí de vuelta a Deuteronomio 33, verso 2.
De vuelta a 33:2, entonces vemos que dice, de Seir les esclareció. Entonces aquí lo que concierne a Seir se está refiriendo a Edom. Y cuando dice el monte de Param, el desierto de Param, se está refiriendo a Ismael, el hermano eh, de Isaac, hijo de Abraham. Se refiere a Ismael, que es el padre de los árabes hoy. Vamos a Génesis 21. Génesis 21, verso 21. Génesis 21, verso 21. Génesis 21, 21 dice, y habitó en el desierto de Param, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aquí se está refiriendo a Ismael. Sabemos que habitó en el desierto de Param. Entonces, Elohim Yahweh atravesó todos esos territorios en rumbo hacia la tierra prometida. Ya a Israel se le había dado la Torá. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fue dada la Torá? O sea, ¿de qué manera? La Torá fue dada en fuego, amados ají. Miren, la cumbre del monte Joreb, del monte Sinaí, decía que humeaba porque Yahweh había descendido sobre la cumbre del monte en fuego. Eso está en Éxodo 19. Éxodo 19, verso 8. Entonces, con la Torá de fuego a su mano derecha, su diestra. Porque la diestra es símbolo de poder. La yamina, la diestra, la mano derecha. Entonces, vamos a seguir aquí en Deuteronomio 33, 3. Deuteronomio 33, 3. Dice 33, 3. Aún amó a sus pueblos. O sea, aquí se está refiriendo a todas las tribus. Dice, aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos. En el original dice, por tanto, ellos se pusieron a tus pies. Recibiendo dirección. En el original dice, recibiendo tus palabras. Eso dice el original, recibiendo tus palabras. Entonces, ¿qué vemos aquí en este verso? Elohim Yahweh amó a todo Israel, a todas las tribus. Vemos que Israel se puso a sus pies. Como número 2. Elohim Yahweh amó las tribus. Israel se puso a los pies de Yahweh. Israel recibió sus palabras. Sí sabemos que fueron rebeldes, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero Israel se puso a los pies, a pesar de que cometieron muchos errores. Israel se puso bajo la autoridad de Yahweh. Eso pues ciertamente lo vemos. Y ya sabemos la historia. Israel pecó y todo lo demás, y eso ha sido para problemas. Pero ningún otro pueblo se puso bajo la autoridad de Elohim, sino solo Israel. Entonces el contraste, Ahim, la diferencia que vemos entre el verso 2 de Deuteronomio y el verso 3, es que los ismaelitas, o sea, los hijos de Ismael, y los edomitas, o sea, los hijos de Saf, que hasta cierto punto son parientes de Israel, no se sometieron a Elohim. No se sometieron. Israel pasó por todo ese territorio y aún así fueron perversos. Entonces, ellos no se sometieron a Elohim. Se sometieron a sus ídolos, a sus paganidades. Sin embargo, Israel se sometió a Elohim. Se puso bajo la autoridad de Elohim. Vemos en Malaquías capítulo 1, podemos ir allá. Malaquías, último libro, del Antiguo Pacto. En Malaquías 1, verso 2 y 3. Malaquías 1, verso 2 y 3. Dice, yo os he amado, dice Yahweh, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaf hermano de Jacob,
dice Yahweh, y amé a Jacob, y a Esaf aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces vemos que Elohim amó a Jacob, aborreció a Esaf. ¿Por qué? Porque Jacob fue obediente. Nuestro patriarca fue obediente a Elohim, mientras Esaf iba tras la idolatría, o sea, lo carnal. Pero Jacob fue obediente y como lo decía anteriormente, Israel falló muchas veces. Ciertamente falló muchas veces durante la historia, cayó en cosas feas. Y vemos el exilio, Israel, después Judá, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos. Pero aún así Elohim siempre ha tenido mucha paciencia con nosotros. Ha tenido mucha paciencia a través de años, de miles de años. Ha tenido paciencia con Israel, ha tenido paciencia conmigo, ha tenido paciencia contigo. Y aún así sigue teniendo paciencia. Elohim es muy bueno. ¿Por qué, amados Sahim? ¿Por qué? ¿Por qué? O podemos, o sea, no podemos decir que es eso, ¿no? Pero digamos, lo que yo siento es que en el alma de cada israelita, en tu alma, en mi alma, está Yahweh y la Torah de fuego. Eso es lo que yo siento, porque inclusive muchas personas que pueden ser Israel, que todavía no han conocido la bendita Torah, todavía no se han arrepentido, pero aún así hay algo ahí que en su momento va a despertar. Lo hizo contigo, lo hizo conmigo. O sea, si recapitulas tu vida, yo recapitulo mi vida, vamos a ver eso, vamos a ver que antes cuando no conocíamos, pero cuando el Eterno te llamó, cuando el Eterno me llamó, como que eso como que despertó en uno. Yo nunca me imaginé estar acá, le soy totalmente honesto. Nunca me imaginé estarle ministrando yo hoy la Torah. Nunca, nunca me lo imaginé. Pero es que es así, porque mismo Yahshua dijo que Él llama a sus ovejas y sus ovejas, las que son de Él, van a ir donde Él. Y así fue. Amén. Entonces, en el alma de cada israelita está Elohim y la Torah de fuego. Así es. Si algún israelita, por así decirlo, estuvo en idolatría, hablando de ídolos, etcétera, lo que sea, hizo cosas que no estaban correctas, cuando Elohim Yahweh lo llame, va a responder. Va a responder. Eso ni más faltaba. Va a responder. Se va a quitar todo lo malo. Se lo va a quitar. Va a aprender lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? La Torah. La Torah. Y por consecuencia, entonces va a ser emblanquecido. ¿Dónde está eso? Eso está en Isaías 1. En Isaías 1, verso 16 al 18. Podemos leerlo. Isaías 16, verso 18. O Isaías 1, perdón. No, Isaías 1, verso 16. Isaías capítulo 1, verso 16. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está. Elohim es bueno. Y ciertamente Él llama a su pueblo. No somos nosotros. No es Elohim mismo. Vamos a Isaías 43. Permítanme ahí tomar un poco de agua. Me he estado recuperando de un resfriado. Les pido disculpas. Pero para ir, para no ir carraspeando. Isaías 43. Voy a leer algunos versos de acá para ir enfatizando en esa idea. Amén. Isaías 43 voy a leer desde el verso 1. No voy a leer todo el capítulo, pero sí voy a leer varios versos. Isaías 43 dice el verso 1. Ahora sí, dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Yahweh, Elohim tuyo, el Kadosh Israel, soy tu Mashiach. Salvador es Mashiach, soy tu Mashiach. Ahí está. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Es una promesa hermosísima y es solo para Israel. Solo para Israel. Pero vamos a ir mirando ahora, en adelante qué es ser israelita. Vamos a ir enfatizando en eso. Vamos a leer ahora el verso 10. Del verso 10, aquí en Isaías 43, dice: vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Que Anihu, yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Elohim, ni lo será después de mí. Yo Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Saben que en el original, en el 11, cuando dice no hay quien salve, ahí está la palabra Mashiach? Ahí lo pueden buscar 43:11 en el hebreo y van a ver la palabra Mashiach. Ahí, yo Yahweh, fuera de mí no hay Mashiach, porque Él es Mashiach. Esos versos son muy hermosos. Y miren lo que dice el 10, es algo interesante. Vosotros sois mis testigos. O sea, los israelitas somos los verdaderos testigos. Ahí lo dice. No lo digo yo, aquí lo estamos leyendo con nuestros propios ojos. Los verdaderos testigos es Israel, no nadie más. ¿Saben a qué me refiero? Vamos aquí en el 43:18. Miren lo hermoso que es Elohim. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Elohim es hermoso, como que ya Él te restauró, Él te llamó a su pueblo. Ya, eso quedó todo atrás. Ahora son las cosas nuevas. Amén. En Yahshua, en la Torah. El verso 25 del capítulo 43 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del Mishkan y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. O sea, pero miren lo que dice el 25. Yo soy el que borro tus rebeliones. Lo mismo que leímos en Isaías. Y eso es solo para Israel, amados ahí. Solo. Miren la compasión y la paciencia que ha tenido Elohim para con todos nosotros. Es más, si podemos seguir leyendo aquí en el 44, voy a leer algunos versos. Aquí dice: ahora pues oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Aquí no dice escogí a nación X, a denominación X. No, aquí dice Israel. Ahora pues oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Yahweh, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Yeshurum, Israel, Yeshurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi ruach derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierbas, como sauce junto a las riberas de las aguas. Y podemos leer un sinnúmero de versos. Son promesas para ti, para mí, para Israel. Pero nuevamente vamos a ver quién es Israel. A ver, vamos aquí atrás a Isaías 41, verso 8. Aquí atrásito, Isaías 41, verso 8. Dice: pero tú, Israel, siervo mío, eres tú. Dice Israel. No dice nada más. Siempre es Israel. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre. No dice algunas veces. No, siempre te ayudaré.
Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás, serán como nada, y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Yahweh, soy tu Elohim, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Eso es algo y estamos en un día de alegría, hoy es Simchat Torah, la alegría de la Torah. Eso es para saltar de alegría, para saltar de alegría. Tú y yo acá, bueno, si salto ya no me ven, pero es eso, amados Sahim. Hermanos, es eso, esto, son las promesas para Israel, no para nadie más. Y el que quiere injertarse en Israel, Elohim nos lo echa fuera. Vamos a Romanos, ahora vamos al Nuevo Pacto. Vamos a leer algunos versos ahí. Romanos, capítulo 3. Vamos al verso 1. Romanos 3, verso 1. Y voy a leerlo aquí en esta versión y voy a leer otra versión para hacer, es un poquito más claro. Aunque la Reina Valera aquí es bien claro, pero bueno. Dice 3:1. ¿Qué ventaja tiene pues el Yehudí, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Elohim. Permítanme leer esta versión acá, aquí en Romanos. Esta versión me gusta porque en muchos aspectos es bastante clara. Dice esta versión en Romanos 3:1, dice, vamos a ver, ¿vale la pena ser judío, Yehudí? ¿Conviene circuncidarse? Claro que sí, porque el mensaje de Elohim se le dio a los Yehudí, a los judíos, antes que a nadie. Y aunque es verdad que algunos de ellos, bueno, ya ahí sigue el relato, ¿no? Ya si me ponemos a estudiar las cartas de Rashaul, pero quería enfatizar en que aquí Rashaul, como Yehudí, que pues ciertamente él era israelita, él está enfatizando que fue a Israel quien se le dio la Torá de fuego. Miremoslo de ese punto. A Israel se le dio la Torá de fuego, no a nadie más, no a nadie más. A ver, vamos a Romanos 9. Por eso cuando tú empezaste y empezamos a estudiar la Torá, a ver la Torá, como que es como un fuego que, o sea, dentro de uno, que es la Torá de fuego. Vamos a Romanos 9. Romanos 9. Lo voy a leer también en estas dos versiones. Romanos 9, verso 3. Voy a leer del 3 al 5. Dice, Romanos 9, 3 al 5 dice, ¿qué son? Que son israelitas, perdón, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, el esplendor, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas. Perdón, le dice el 4 y es el 3, discúlpeme. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Mashiach, por amor a mis hermanos. O sea, está hablando, Rav Shaul era israelita, sus hermanos israelitas. Vamos a ver también porque dice, bueno, Rav Shaul era judío. Bueno, Shaul era de la tribu de Benjamín. So, técnicamente él no era judío, en el sentido de la palabra, porque judío es alguien de la tribu de Judá. So, Rav Shaul era benjamita, pero Israel, porque Israel es un conjunto de tribus. Bueno, pero bueno, digamos, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Si ven que aquí no dice tanto judíos, sino que son israelitas, de los cuales son la adopción, el esplendor, el pacto, la promulgación de la Torah, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Mashiach, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí está muy claro. A ver, en esta versión dice Romanos 9:3.
Dice, sufro por los judíos que son mi pueblo y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Elohim y a quedar separado de Mashiach si eso los ayudara a estar cerca de Elohim. Ellos son el pueblo que Elohim ha elegido. Miren, ellos son el pueblo que Elohim ha elegido. A ellos Elohim les dio el derecho de ser sus hijos. Elohim ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos y les dio su Torah. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. Ellos pertenecen al pueblo de Elohim y el Mashiach, como hombre, pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Elohim. Exaltado sea Elohim por siempre. Amén. Bonita la versión, ¿verdad? Ahora, aquí la pregunta es la siguiente. ¿Por qué leyó todos esos versos? A ver, aquí la pregunta es, ¿qué es ser israelita? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es algo físico? ¿Es algo físico? ¿En qué momento aquí en lo que leímos, y podemos leer en otros versos más, en qué momento se dijo como que, bueno, no, tú para ser israelita tienes que tener estas características y cierto color de piel, que tu pelo sea así, que tu nariz sea así, que tus labios sean así, que tus orejas y que tus ojos? ¿En qué momento? En ningún momento. Porque eso no es ser israelita. ¿Tiene que ver algo con apariencia física? No. Y no me refiero a la vestimenta. No me estoy refiriendo a eso ahorita. No. ¿Qué es ser israelita? A ver, según la Torah, vamos a ver el Israel, o sea, cuando apareció el nombre Israel. Israel es el que lucha con Elohim y prevalece. Eso dice la Torah. Elohim, el que lucha con Elohim. O sea, Israel, el que lucha con Elohim y prevalece. Algunos dicen que puede ser que signifique hombre que vio a Elohim. Y bueno, está bien, pero bueno, lo que dice la Torah es el que lucha con Elohim y prevalece. Eso es Israel. Cuando se le dio este nombre de Israel a Jacob, no había una nación llamada Israel. ¿O sí? No, no había. No había una nación llamada Israel. Los que bajaron a Egipto al final del libro de Bereshit, de Génesis, fue Jacob y su familia. Se dice que 70. Fue Jacob y su familia, o sea, los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Estuvieron muchos años en Egipto, sabemos. En Egipto se les conocía como los hijos de Israel. Mas no eran una nación porque estaban en Egipto. Dentro de los hijos de Israel, o sea, del conjunto, lo que conocemos nosotros como Israel, estaban las tribus, los hijos de Rubén, los hijos de Simeón, los hijos de Leví, los hijos de Judá, los hijos de Isaacar, los hijos de Asher, etcétera, etcétera. Las 12 tribus, pues los hijos de Joseph. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que los judíos, Yehudí, son israelitas. Ciertamente, ¿por qué? Porque pues Judá es una tribu de Israel. Entonces el que es de la tribu de Judá y es judío es Israel, es israelita. Mas todos los israelitas no son judíos. Espero haberme dado a entender. No todos los israelitas son judíos. ¿Por qué? Porque no todos los israelitas son de la misma tribu. Algunos son gaditas, otros son levitas, otros son benjamitas, como en el caso de Rab Shaul. En el caso de Samson, que era de la tribu de Dan, era danita. Entonces, nuevamente, un levita no era judío. Un levita no era judío porque no era la tribu de Judá, era levita. Por eso Leví. Entonces, ¿Moisés era judío? No. Moisés era levita, era la tribu de Leví. Pero, nuevamente, todos eran hijos de Israel, descendientes de Jacob. Entonces, todo es Israel. En los tiempos de Moshe no había una nación que podamos decir llamada Israel. Había un pueblo nómada que se movía en el desierto, que habitaba en el desierto, se movía a través del desierto, pero no había un país ni un territorio. Todavía, hasta que el Eterno los introduciría a la tierra prometida. Pero aquí estamos hablando en los tiempos en que la Torah fue dada. Entonces, pero aquí la pregunta es, a ver,
¿Eran o no israelitas? ¿Eran o no israelitas? Pues claro que sí lo eran. A pesar de que no había un territorio, digamos, donde ellos habitasen en ese entonces, pero aún así eran israelitas porque eran hijos de Israel, hijos de Jacob. Porque ser israelita no tiene nada que ver con un territorio o una nación. No tiene nada que ver. Ciertamente, eh, bendecimos a la tierra de Israel porque es la heredad que Elohim Yahweh dio a Israel. Bendecimos la tierra de Israel con toda nuestra alma. Pero hay israelitas creados por todo el mundo, no están en Israel. Entonces, por no estar en Israel, ¿no son israelitas? Entonces, israelita es aquel que obedece y sigue a Elohim. Ese es un israelita. Que guarda la Torá, que abraza la Torá de fuego. Ese es ser Israel, ese es un israelita. Un judío nacido, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿acaso no es israelita? Pensemos en eso. Pero ¿cómo? Si no nació en Israel, pero sigue siendo israelita. Sigue siendo israelita. Ciertamente, si obedece la bendita Torá. Pero, y aún, digámoslo así, pero aún así, si el hijo, eh, eh, a ver la idea está ahí, a ver. eh, pero aún así, si es hijo de Israel, porque desciende de Jacob el patriarca, ¿podría ser hijo de Israel si desciende de Jacob el patriarca? Pues sí, pero más por la obediencia, más por la obediencia, tal cual. Entonces, ser de Israel, no el país de Israel ahorita, al cual bendigo con toda mi alma. Y ciertamente yo anhelo, y yo creo que ustedes también anhelamos estar allá. Pero ser Israel es servir a Elohim. Servir a Elohim y ser obediente a Él. Eso es ser israelita. Eso es ser Israel. El mismo Shaul, el mismo Pablo, Shaul, correcto, dijo que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Vamos a leerlo, para que no queden dudas. Aquí en Romanos 9. En Romanos 9, verso 6, los espero unos segundos. Romanos 9, 6, creo que estábamos ahí. Dice, no que la palabra de Elohim haya faltado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí está. Porque los que no siguen a Mashiach, los que vituperan la Torá, ¿no? La Torá ya no, eso es para maldición, etcétera, etcétera. Los que niegan la Torá no son israelitas. No son israelitas, punto. O sea, y tal vez sus antepasados pudieron haber venido digamos, de sangre de Israel, pero no son israelitas, porque niegan la Torá, niegan la herencia de Israel, niegan el legado de Israel, lo niegan. Entonces, ¿son israelitas? No, no. Ahorita, en lo que concierne, y eso es algo que vi con mis propios ojos, en lo que concierne a Israel hoy, en el sentido de la nación, hay de todo. De todo, hay judíos, cristianos, católicos romanos, católicos ortodoxos, testigos de Jehová, protestantes, ateos, etcétera. Hay de todo tipo de religiones. Islam, muchísimo. ¿Son Israel? ¿Nacidos en Israel? ¿Son Israel? Pregunta. Entonces pueden haber sido israelitas en el sentido de que nacieron en el país de Israel. Ay, bueno, yo soy israelita porque nací allí, ¿no? Y bendecimos a Israel. Pero no son el Israel de Yahweh. O sea, pueden ser del Israel del país, de la nación, pero no son del Israel de Elohim. No, no, no lo son. Vamos a ver. Porque el Israel de Elohim es espiritual. No es algo físico en sí. No. El Israel de Elohim es algo espiritual. Vamos a Gálatas. Aquí estamos en el nuevo pacto. A ver, vamos a Gálatas. Aquí al final, Gálatas 6. En Gálatas 6, 16, ya casi al final. A ver, Gálatas 6,
16. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, shalom y compasión sea a ellos, y al Israel de Elohim. Entonces, si tú obedeces, y obedezco la bendita Torah y a Mashiach, entonces somos del Israel de Elohim. Y ahorita no estamos en la tierra de Israel. Y muchos de nosotros no nacimos en Israel. Pero aún así somos del Israel de Elohim. Porque eso es ser Israel. Entonces, a ver, vamos. ¿Por qué en Apocalipsis entonces muestra? A ver, vamos a Apocalipsis. Aquí en Revelaciones, Apocalipsis, Isgalut. Permítame, era el capítulo 2. 2:9. Capítulo 2, verso 9 en Apocalipsis. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yahshua Mashiach lo reprenda. Vamos a ver otro verso. A ver, Apocalipsis 3:9, el próximo capítulo. 3:9. Dice aquí en el 3:9, sí, aquí está. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. A ver, ¿por qué puse esos versos? A ver, preguntémonos entonces qué es judío. ¿Qué es ser judío? Vamos a ver la palabra, judío, Yehudá, ¿verdad? Yehudi o Yehudí. Eso es judío, pero ¿de dónde viene Yehudí? Viene de Yehudá, que es Judá, ciertamente. ¿Y qué significa Yehudá? O Yahudá, lo correcto. Yahudá significa el que agradece a Yahweh. El que agradece, ahí está el nombre, Yahudá. Entonces, Udá significa agradecer, viene de agradecimiento. Entonces, el que agradece a Yahweh. Y si leemos en la Torah, cuando le pone el nombre a Judá, vemos que es por agradecimiento. Es algo muy, muy bonito. Entonces, mire que tenemos mucho que agradecerle, tú y yo, a Elohim, muchísimo. Solo con el hecho de estar ahorita en Simchat Torah, celebrando esta fiesta, es algo muy hermoso. El judío, el Yehudí, es el que exalta a Yahweh, el que exalta, el que agradece a Yahweh. Porque inclusive hoy decimos casa de Judá y los bendecimos, pero muchos de ellos no descienden necesariamente de la tribu de Judá. Hay muchas mezclas de tribus, o sea, en lo que decimos casa de Judá, pero a lo mejor es de casa de Judá, viene de la tribu Isaacar, de la tribu Neftalí, Asher, de Dan. Hoy por hoy es difícil, si no imposible saber, hasta que Elohim venga, ciertamente. Entonces, ¿cómo sabemos quién es judío y quién no? No es el caso. En verdad, no es el caso. O sea, si tú amas a Elohim y amas la Torah de Yahweh, eres Yehudí. Punto. Punto. Entonces, no hay que hacer caso, porque he visto comentarios a veces muy léperos, pero no hay que hacer comentarios que a veces son hasta racistas. En verdad, es algo muy feo. Y se dicen creyentes. Se dicen creyentes, es algo horrible. Yo esos comentarios y de una, ni para qué los borro. Y ya para qué. ¿Para qué ponerse a discutir? A contender. Es pura ignorancia. Entonces no hay que hacer caso a esos comentarios que dice, es que te crees judío y esto y lo otro. No saben, no comprenden qué es un judío, no comprenden lo que es Israel, no, simplemente no comprenden. Entonces, ten esto en tu corazón. Ten esto en tu corazón.
Digamos, bueno, Robert, no entendí aquí, no entendí allá, pero lo importante es, ten esto en tu corazón, y yo en mi corazón ciertamente, tú eres Israel. Ten eso en tu corazón, tú eres Israel. Y esa es la bendición. Mira, y así se llama la parasha. Y esta es la bendición, esa es la bendición. Tú eres Israel, punto. Siéntete Israel porque eres Israel. Y los que digan los demás, ¿qué importa? Tú eres Israel. Obedeces a Elohim, obedeces Torah, eres el Israel de Elohim, punto. Porque lo dice el Tanaj. Y yo le creo al Tanaj, no le creo a lo que digan los comentarios por ahí en YouTube o Facebook, no me interesa. Y ya. Y al que se crea gentil, que yo soy gentil, ok, no hay problema. Vamos a Mateo 18. A ver, Mateo 18. Voy a leer desde el 15. ¿Ven? Esto es un gentil. A ver, vamos. Dice, por tanto, a los que dicen, no, y lo dicen hasta con orgullo, no es que yo soy gentil. A ver, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyera a ellos, dilo a la congregación. Y si no oyera a la congregación, tenlo por gentil y publicano. Es un pecador. Aquí, gentil y publicano. Aquí Yahshua los pone al mismo nivel y los publicanos eran de lo peor en esos tiempos. Entonces, ¿cómo? Porque cuando se refiere en las cartas de Pablo a gentiles, no se está refiriendo a esto. Eso, con la ayuda de Elohim un día lo estudiaremos. A veces son malas traducciones. Porque en la carta de Pablo, la palabra gentil no es tanto, inclusive en el griego lo vemos, no es la palabra étnico o etnos, que viene de etnia. No usa otra palabra. En su momento lo veremos. ¿Verdad? Pero aquí, gentil y publicano, o sea, de las naciones. De las naciones. O sea, que no comprende la Torah. No comprende, no. Es un gentil. Entonces, aquí, palabras de Mashiach. Vamos a discutir, ¿no? Tú eres Israel, yo soy Israel, somos Israel, y esa es la bendición, y así es. Ahora sí, vamos a Deuteronomio 33, 4. Deuteronomio 33, verso 4. Hasta ahora vamos por el 4. Nos faltan todavía un montón de versos. Vamos un poquito más rápido. 33:4 dice, cuando Moshe nos ordenó una Torah como heredad a la Keilah de Jacob. El legado de Israel, aquí está heredad. La palabra en hebreo es morashá, M-O-R-A-S-H-A, morashá, así, morashá. El Strong 4181, 4181. Dice, Kehilá, o sea, a la Kehilá de Jacob. Morashá, Kehilat Jacob. Es un legado. Es un legado. Es posesión, es una herencia, es una heredad. Entonces la Torah es tu legado, es mi legado, nuestro legado, es nuestra posesión, es nuestra herencia. ¿Qué herencia? No hay mejor herencia. Si tú eres Israel, la Torah es tu herencia y es mi herencia, es nuestro legado, lo vuelvo a repetir. Pero si no, es que está mal y está bien, no eres israelita, no, la Torah no es tu legado, sigue tu camino y punto, y ya. ¿Verdad? Pero si tú eres Israel, la Torah es tu herencia, es mi herencia. Y la Torah es perfecta y es eterna y no tiene que ser cambiada. Lo vemos en el Salmo 19:7. La Torah de Yahweh es perfecta. Y lo perfecto no necesita ser cambiado. El Salmo 119:44. Guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. Punto. A ver, vamos a Romanos 7. Es una bendición, Mahim, tener la Torah. Es una bendición que a veces creo que no alcanzamos ni a imaginarnos. No alcanzamos. A ver, vamos a Romanos 7, verso 12. Romanos 7, verso 12. Dice aquí, en la Reina Valera dicen, de manera que la Torá a la verdad es santa y el mandamiento santo,
justo y bueno. Para los que dicen que la ley es maldición. Vamos aquí a esta versión. Aquí en el 7:12, miren lo que dice esta. 7:12. Podemos decir entonces que la Torah, ley, viene de Elohim y que cada uno de sus mandatos es bueno y justo. No lo puedo explicar yo mejor que eso, en verdad. Entonces, al tú abrazar tu herencia, ya eres ciudadano de Israel. Ya eres. Ya eres. O necesitas un certificado de naturalización para decirnos que, mira, tengo mi certificado aquí, sé que soy Israel. ¿Necesitas eso? Vamos. O sea, vamos a Efesios. Efesios 2:12. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Mashiach Yahshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Pero miren lo que dice el 12, ¿verdad? Dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero entonces ya estabas lejos. Ahora estás cerca. Eso quiere decir que eres ciudadano de Israel. Bueno, ¿dónde está mi certificado que dice que soy Israel? Porque o sea, tiene un certificado que diga, eso no es el Israel de Elohim, porque eso, el Israel de Elohim es espiritual. No es algo de esta tierra. Entonces, eres ciudadano de Israel. Y no estoy hablando del país del cual bendigo. No es el país. No es la nación que conocemos ahorita como Israel. Que ahorita mucho de nuestro pueblo está ahí, ciertamente. Pero estamos por todo el mundo. Entonces, no es... vamos, un papel que diga que no, es que yo soy judío. Por favor. Entonces nos ha entendido. No necesitamos eso. El único que da la ciudadanía de Israel es Elohim Yahweh. Abrazaste tus pactos, abrazaste los pactos, las promesas, abrazaste a Mashiach, abrazaste tu Torah, eres ciudadano de Israel. Aquí lo dice. Y al que no, y viene a Elohim, Elohim no lo echa fuera. Se hace uno con Israel. Vamos a Deuteronomio 33:5. Deuteronomio 33, verso 5. Dice 33:5, y fue rey en Yeshurun cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel, vive Rubén y no. Bueno, ya me pasé, dice con las tribus de Israel, hasta ahí. Yeshurun se refiere a Israel. Es otro nombre para Israel. Viene de la palabra Yashar, que es rectitud. Amén. Entonces, cuando veamos ahí, fue rey en Yeshurun, se está refiriendo a Israel. ¿Okay? Vamos a aligerar un poquito. A ver, en el 6, aquí está la tribu de Rubén. Dice, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Entonces, es una bendición que vemos que es relativamente corta, aunque sí lleva mucho peso, ciertamente. Pero aquí Moshe pide que Rubén no muera, tal vez por dos razones. Pues, tal vez por el pecado que cometió contra su padre Jacob, puede ser. Entre otros, también puede ser que fue uno de los que se rebeló cuando lo vemos en Números 16, cuando la rebelión de Corej, vemos que algunos hijos de Rubén se rebelaron también. Estaban con Datán, Abirán, estaba On, hijo de Pelec. Entonces vemos que ahí estaba la tribu de Rubén. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el pecado de unos varios, porque no podemos decir que toda la tribu pecó, el pecado de unos varios, o más bien, aunque el pecado de unos varios no hizo que toda la tribu pereciese, porque Elohim es justo, pero aún así los afectó. Aún así los afectó. No podemos decir que no. Entonces es como hoy. O sea, es como hoy. Si nosotros como individuos, como grupo en Mashiach, como Israel,
hacemos algo indebido, eso va a repercutir. Si hacemos algo bueno, va a repercutir hasta los shamaín, ciertamente. Pero si hacemos algo malo, va a repercutir y va a afectar a la congregación en general. Entonces nosotros no solamente tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, a nuestras familias, sino también tenemos que cuidar a la congregación, a la Keilah. O sea, de hacer las cosas bien, de no afectar a nuestros hermanos. Que por el testimonio que uno esté dando, si es malo, ya no, son unos hipócritas, porque dicen esto, pero no lo hacen. Entonces ya tildan a todos como hipócritas. Entonces sí afecta, sí afecta. Lo que tú hagas, afecta. Lo que yo haga, afecta. Claro que sí. Entonces, por eso es que tenemos que dar testimonio. A ver, seguimos. En el 33:7 dice, es la bendición para Judá. Dice, y esta bendición profirió para Judá. Dijo así, oye, oh Yahweh, la voz de Judá. Llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Esa tribu, Ahim, se destacaba siempre por ser la primera, la tribu de Judá, de muchos aspectos. Pueden anotar, por ejemplo, en número 7, verso 12, número 7:12, fueron los primeros en dar ofrendas. Los primeros en dar ofrendas, después de los levitas, ya cuando el Eterno llamó a las tribus para que dieran ofrendas, los primeros, Judá. Los primeros, Judá. También marchaban primero cuando salía el campamento. Los primeros que salían era Judá. Eso lo ven en números 10-14. Lo pueden anotar si gustan, no vamos para allá. Pero ahí está, en números 10-14 y en números 7-12. También hay una tradición de Nazón, ¿no? De Nachshon, que fue que se tiró al agua antes de que se abriese el mar, y cuando el agua le daba hasta el cuello, entonces el mar se abre. Pero se los comento, pero eso es ya más tradición. Y Nachshon era un príncipe de la tribu de Judá, líder de la tribu de Judá. Pero es tradición. Eso sí es tradición. Lo demás sí está en la Torah. En la tribu de Judá vemos que fueron los antepasados del Melech David, antepasados de Yahshua HaMashiach, cuando estuvo aquí en la tierra. Según la bendición de Jacob a Judá, de la tribu de Judá saldrían los reyes. Y saldría Mashiach, saldría Mashiach. El hijo de Jacob, Judá, ciertamente cometió errores. Pecó, sí lo vemos en Génesis 38, pero hizo arrepentimiento, hizo teshuvah, se arrepintió, y sus descendientes fueron muy bendecidos, muy bendecidos. Lo que hace la teshuvah, lo que hace el arrepentimiento. Elohim bendice a la descendencia de los que le aman hasta 1000 generaciones. Eso dice la Torá. Bueno, y vemos también algo aquí en las bendiciones en Deuteronomio 33, es que se salta la tribu de Simeón. Aquí la tribu de Simeón no sale. Entonces, muy probable que haya sido por el pecado que cometió la tribu de Simeón o el príncipe de Simeón con los madianitas. Eso está en números 25. Cuando se reparten las tierras, el territorio que le tocó a Simeón estaba dentro de Judá. Dentro, y eventualmente ya fueron absorbidos, ¿no? Pero digamos que hasta cierto punto ni siquiera casi que no le toca tierra, por así decirlo. O sea, como que eso les afectó. El no estar en las bendiciones, la tribu no pereció por compasión. Hubo mucha mortandad, eso lo pueden ver en números 25, 26. Hubo muchísima mortandad, pero el Eterno tuvo compasión, no perecieron, pero no fueron incluidos aquí en las bendiciones. Ahora vamos a Leví, en Deuteronomio 33:8. Dice, a Leví dijo, tu tumín y tu urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá, quien dijo a su padre y a su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu Torá a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Yahweh, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que los aborrecieren, para que nunca se levanten. Entonces, es una tribu que solo se dedicaría al servicio a Yahweh.
no tendrían heredad, o sea, en el sentido que no tendrían un territorio, sus ciudades estarían esparcidas por todo Israel. A pesar de que Leví hizo a enojar a Jacob, Leví y Simeón justamente, porque eran muy pegados Leví y Simeón, y si se recuerdan con Dina y los siquemitas, que fue lo que hicieron eh, Simeón y Leví, ¿verdad? Que mataron a todos. Aunque lo hicieron enojar, vemos que esta tribu cambió de actitud porque eran fieros, eran guerreros. Ellos cambiaron su actitud y pasaron a ser muy celosos de Yahweh, muy celosos. Algo que la tribu de Simeón como que no entendió. Pero esa tribu, la tribu de Leví, fue la única que no participó en el pecado del becerro de oro. Y fueron muy bendecidos, ¿o no? Fueron muy bendecidos. Es una bendición. Esta bendición de Leví es una bendición muy especial. Ahora, a Benjamín, lo correcto es Binjamín con I. Así es, lo correcto es en el hebreo Binjamín o Binyamin. Dice, a Binjamín dijo, el amado de Yahweh habitará confiado cerca de ti, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Entonces, en Benjamín, aquí lo que alude es que sería construido el Beit HaMikdash, o sea, el templo. Y lo vemos, eh, a ver, permítame, si tengo aquí el mapa correspondiente. A ver, ya, apreté el botón que no era. Discúlpenme. Si ven acá, en el territorio de Benjamín, está lo que es Jerusalén. ¿Ven? Entonces, Jerusalén en sí, gran parte está en el territorio de Benjamín. Y ahí fue construido el Beit HaMikdash. ¿Amén? A ver, vamos entonces a la tribu de Joseph. Vamos a la tribu de Joseph. Dice aquí, a Joseph dijo, bendita de Yahweh sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto, perdón, de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de Joseph y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su esplendor y dice hasta sus cuernos, y sus cuernos como cuernos de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manashe. Sabemos que Efraín, la bendición a Efraín fue mayor que la de Manashe. Entonces, antes que se construyese el templo en Jerusalén, en los tiempos de Salomón, el Mishkan, el mal conocido como tabernáculo, habitó en Efraín, en lo que concierne a Joseph, en Efraín habitó 369 años. El Mishkan, nuevamente mal conocido como el tabernáculo, estuvo en Silo, en Shiloh. Esta, de todas las bendiciones, fue la bendición más, yo diría que es más extensa, porque Joseph era el primogénito. Era el primogénito. No, o sea, Rubén fue el primogénito, pero digamos, en el sentido de haber pecado contra Jacob, pierde eso. Y pasa entonces a ser Joseph. Joseph, el primogénito de la mujer amada, Raquel, a Jacob. Entonces, aquí Joseph era el primogénito, porque por eso es que sus descendientes, Efraín y Manashe, tuvieron doble porción, porque al primogénito se le daba doble porción. Y si ven que en la repartición de las tribus se le da a Manashe y a Efraín, y son de Joseph. Entonces, y miren, algo muy interesante, en estas tierra de Efraín,
inclusive en el día de hoy, en esos días, es una tierra muy fértil. Es verde, es muy hermosa lo que concierne a esa parte de Efraín, inclusive hoy. Es verde, es muy fértil, está llena de sembradíos, es muy, muy hermosa. Vamos entonces a Zebulón. A Zebulón. Dice Zabulón, pero es Zebulón. Y también vamos a ver a los dos, Zebulón e Isaacar. Dice, a Zebulón dijo, alégrate Zebulón cuando salieres, y tú, Isaacar, en tus tiendas. En tus tiendas. Entonces, a ver, Zabulón eran comerciantes. Zabulón eran comerciantes. Elohim los bendeciría en sus negocios. En sus negocios. Isaacar era muy estudioso de la Torah. Muy estudioso. Y serían bendecidos. Aquí lo dice. Serían bendecidos. Aunque no lo leí, a ver, el 19 dice, llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Entonces vemos que serían muy bendecidos con la pesca. ¿De dónde? Si vemos que esos territorios no daban frontera al mar grande, o sea, al mar Mediterráneo, pero sí hacían frontera con el mar de Kineret, o sea, con Galilea, pues, el mar de Galilea. Sí hacían frontera. Entonces iban a ser muy bendecidos con la pesca. Y hoy por hoy, ahí en el mar de Galilea, se pesca muchísimo. O sea, uno va allí y le sirven el pescado prácticamente de lo que pescan allí en ese lago, no lo traen de otro lado. A ver, en Deuteronomio 33, 20, ahora la bendición a Gad, la tribu de Gad. Dice, bendito el que hizo ensanchar a Gad como león reposa y arrebatará brazo y testa. Dice aquí, escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Yahweh. Entonces vemos que los gaditas eran guerreros. Eran guerreros. Su territorio al este del río Jordán, perdón, era fronterizo. Era un territorio fronterizo, tenían que ser fuertes. Tenían que ser fuertes, a ver, aquí el territorio de Gad estaba fuera de lo que concierne a la Israel. Si ven esta línea que pasa acá, es el río Jordán. El Gad estaba de este lado. Si ven que hacían frontera, por ejemplo, en el caso de Amón, acá. Entonces, eran fuertes guerreros. Permítame, Ajín, tomo otro poco de agua. Y a ver, donde dice aquí, le fue reservada la porción del legislador, se refiere a que en su territorio es donde muere Moshe. Es eso, porción del legislador, aquí en ese territorio está el monte Nebo. Y en el monte Nebo es donde muere Moshe. Está en el próximo capítulo, en el 34. Como ven acá, el monte Nebo aquí, no, en esta no está, pero está por aquí más o menos. Creo que estaba en el otro... aquí está, sí lo había circulado acá. Ahí está, y ese es el territorio de Gad ahí. Entonces, eso es lo que concierne a la tribu de Gad. Para la tribu de Dan, en el 33:22, dice, Adán dijo, Dan es cachorro de león, que salta desde Basán, lo correcto. Entonces, Dan también eran guerreros. De ahí vino Sansón, Shimshon, ¿verdad? Pero eran guerreros no tanto por Sansón, pues Sansón vino después, pero sí eran guerreros. Tenían dos territorios. Dan tenía dos territorios. A ver, permítame de nuevo acá. Dan tenía un territorio acá y tenía otro territorio acá arriba, aquí pequeñito.
¿verdad? Entonces vemos que dice, Dan es cachorro de león que salta desde Basham, y Basham queda ahí en esta área, acá arriba, lo que es hoy Siria. O sea, es un territorio que está al norte del Golán, por así decir. Es un territorio que inclusive hoy el Golán está disputado por Siria. Por eso es que hay problemas a cada rato, ¿no? Pero eso es lo que concierne a Basham, esa área, lo que es hoy Siria, para que tengan ustedes una idea. Le sigue Neftalí. Neftalí. Neftalí dice: a Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Yahweh, posee el occidente y el sur. Aquí donde dice occidente no es correcto. No dice, inclusive la palabra, no sé por qué pusieron occidente. La palabra en el hebreo es yam y la palabra yam es mar. Entonces lo correcto sería posee el mar y el sur. Entonces en Neftalí estaría prácticamente al oeste del mar de Galilea. Neftalí, en ese territorio, para tener una idea, volvemos al mapa, miren. En ese territorio, aquí está Neftalí, aquí donde estoy subrayando, acá, aquí, ese es el territorio de Neftalí, aquí todo ese territorio. Y Yahshua HaMashiach haría su hogar en Cafarnaum, y Cafarnaum queda dentro del territorio de Neftalí. Prácticamente aquí, diría que por acá en la costa, con el lago de Galilea o el mar de Galilea. Ese sería el territorio de Neftalí. Ahora, en lo que concierne a Asher, vamos a ver. Asher dice: Asher dijo, Asher dijo: bendito sobre los hijos sea Asher, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán sus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. A ver, aquí en Asher también era un territorio fronterizo, eso tenían que ser fuertes. Hay eso lo recalco, es una tradición judía, que las hijas de Asher eran muy hermosas, eso es una tradición, y que muchos varones de otras tribus eh, eh, buscaban casarse con hijas de Asher, eso dice una tradición, y que por eso dice que era el amado de sus hermanos, eso dice una tradición. Aunque en verdad, o sea, si les puedo mirar aquí, no es tanto que fuese tal vez por su belleza, no digo que eran hermosas, pues tal vez, ¿no? Vamos, ¿cómo saber? Eh, pero era más por la calidad que reflejaban, o sea, la madurez espiritual. Eso es la verdadera belleza. O sea, no, ¿para qué tanta belleza y vacío por dentro, no? No, la belleza en verdad viene de adentro y es algo que reflejaba una madurez espiritual, y tal vez esa era la belleza, esa calidad que reflejaba. En la Torá exalta a la mujer humilde. Eso lo vemos en Proverbios, al final de Proverbios, ¿verdad? La mujer virtuosa. Entonces la Torá exalta a la mujer sabia. Esa es la belleza, la mujer virtuosa, la mujer humilde. No es tanto el caso de la belleza física, y no digo que no lo eran. Tal vez ese era el caso de las hijas de Asher. Y miren, en Lucas 2, en Lucas me pareció muy interesante, en verdad, esto, por eso lo puse aquí. Miren, en Lucas 2, verso 36, dice, en Lucas 2:36 dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Asher, de edad muy avanzada, etcétera, etcétera, pero era de la tribu de Asher, era una profetisa. O sea, vamos, no era, no era cualquier cosa, ¿no? Me pareció, no se habla mucho, ¿no? Pero sí me pareció bien, bien tremendo que era de la tribu de Asher. Entonces, nuevamente, tal vez era por su calidad espiritual. También habla de mojar el aceite en pie.
Pueden poner Génesis 49:20 cuando Jacob bendice a Asher, pero también podemos ver que cuando dice mojar el aceite en pie también puede significar abundancia. O sea que tendrían abundancia, o sea, serían muy bendecidos. Y miren, y antes de ya seguir con el capítulo 34, les comento esto de Benjamín, ahora que me recordé. Benjamín fue el único de los hermanos que no estuvo durante la venta de Joseph. Vamos a empezar por ahí. No estaba Benjamín, no había nacido. Su territorio fue colocado prácticamente en el centro de la nación. Miren, es algo muy interesante. Fue colocado, si miramos el mapa, y bueno, ya lo vimos, que está en el centro, prácticamente. Y es allí donde iban a ir las tribus de todo, o sea, todas las tribus tenían que subir a Jerusalén, a Benjamín, a adorar. Entonces vemos que, ¿por qué esta idea? Porque no estar en conflictos. Porque vamos, durante la venta de Joseph, ¿en qué estaban? Estaban en conflicto. Lo vendemos, lo matamos, eso, lo otro, y etcétera. Y había conflicto hasta que lo vendieron. O había un propósito, ciertamente, pero era un conflicto. El Eterno ciertamente usó eso para bien, pero vamos. O sea, aquí la idea es que estar en conflicto no trae bendición. Pero si no estamos en conflictos, si estamos en Shalom, eso traerá bendición. Bueno, esa es la idea. Bueno, vamos al 34 rapidito. Vamos a ver algunas cosas de Moshe. Ya se nos está acabando el tiempo. Ya, por eso les comenté que era bastante extenso un poco el tema. Espero que estén todos todavía prestando atención. Deuteronomio 34, aquí vemos la muerte de Moshe. La muerte de Moshe. A ver, voy a leer todo el capítulo y ya entonces les digo las ideas. A ver, dice, subió Moshe de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga. Aquí cuando dice la cumbre del Pisga, no es tanto está un poco mal traducido ahí. Lo correcto es al tope del pico, porque la palabra Pisga es pico. Simplemente subió al tope del monte Nebo, al pico. O sea, no, es así. O sea, entonces al monte Nebo, al tope del pico, que está enfrente de Jericó, y le mostró Yahweh toda la tierra de Galad hasta Dan, todo Neftalí, a la tierra de Efraín, de Manashe, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev. El Negev es lo que está al sur de Jerusalén, el desierto. Y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar, y le dijo Yahweh, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moshe, siervo de Yahweh, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Yahweh, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Beit Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moshe de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moshe. Y Jehoshua, hijo de Nun, fue lleno del Ruach HaKodesh de sabiduría, porque Moshe había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Yahweh mandó a Moshe. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido Yahweh cara a cara. Vamos a ver eso ahorita. Y nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahweh le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moshe hizo a la vista de todo Israel. A ver, Moshe fue el único profeta en hablar directamente con Elohim, directamente. Ciertamente, Yahshua años después vino a la tierra y sí, hablaron, o sea, cara a cara, pero aquí no es tanto que Yahshua, ciertamente bendito es su nombre, Yahshua encarnado en sí. Aquí estamos hablando en Elohim, o sea, en el espíritu, su totalidad, por así decirlo, su fuente de poder. Eso nadie lo ha hecho, excepto Moshe, nadie. A ver, Moshe fue el único profeta en hablar directamente con Elohim, no cara a cara. Es una mala traducción, no cara a cara. Porque dice, no, pero dice cara a cara, pero dice que mire el rostro de Elohim muere. Entonces, ¿cómo así?
Porque es que es una mala traducción. No es cara a cara. Aquí dice boca a boca. Es lo correcto. Y cuando vean cara a cara en la Torah es boca a boca. No es cara. Eh, Aquí es la palabra P, así, P-E-H, P. P es boca, P. Entonces, al decir P al P es boca a boca, no cara a cara. P al P. Eso lo pueden buscar si gustan en el Strong 6310, 6310, en la sección hebrea. Ahí está la palabra P. También lo pueden ver en Números 12:8. 12:8 también dice cara a cara, pero lo correcto es boca a boca. Como hablar con un amigo. Así, como hablar con un amigo. Nunca hubo un intermediario entre Moshe y Elohim. Nunca. En ningún momento. Eso es algo, una de las características, por así decirlo, que podemos ver de Moshe. Como otra, podemos ver que generalmente hablando, los profetas reciben profecías cuando están durmiendo, en sueños, ciertamente. También por revelaciones, por visiones. Los profetas así reciben mensajes de Elohim. Es una gran bendición, ciertamente. Pero lo que hay que ver es lo siguiente. ¿Qué pasaba durante dichas visiones? Vamos a ver. Como número 1, recaía un profundo estupor sobre el profeta. A ver, repito, recaía un profundo estupor sobre el profeta. Aquí no estoy hablando de Moshe, estoy hablando de los demás profetas. Recaía un profundo estupor sobre el profeta. 2, sus sentidos eran neutralizados. Sus sentidos eran neutralizados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sus sentidos eran neutralizados? C, porque de esa manera su mente queda libre. No vacía. Su mente queda libre. Es cuando uno sueña. O sea, uno sueña y su mente queda libre. Ahorita consciente uno piensa esto, que yo estoy pensando ahorita qué es lo que tengo que decir, etcétera, etcétera. Pero cuando uno sueña, su mente queda libre. No vacía, pero sí queda libre. Vamos, hay muchos ejemplos, pero vamos a Ezequiel. Miren, Ezequiel 8, verso 3. Si gustan anotar, 8:3 en Ezequiel. Dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza y el Ruach me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Elohim a Jerusalén al entrar a la puerta adentro que mira hacia el norte donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Entonces sí vemos ahí prácticamente sus sentidos fueron neutralizados, tal cual. Entonces, a ver, en el caso de Moshe, la palabra de Elohim le podría venir en cualquier momento. En cualquier momento. Aún en pleno día y estando totalmente lúcido. Estando totalmente lúcido. Estando de pie inclusive. Es algo muy, muy tremendo. A ver, miren, Éxodo 25. Vamos a Éxodo 25. Por eso dice, vemos en el 34 que nunca se ha levantado un profeta como Moshe. Vamos a ver. En Éxodo 25. 22. Éxodo 25, 22. Dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, el caporet, o sea, la tapa del arca, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Vamos a Números 12. Números 12, verso 6. Números 12, verso 6. Números 12, 6 al 8 dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moshe, que es fiel en toda mi casa. Boca, aquí no es cara a cara, boca a boca hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahweh. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moshe? Y bueno, ahí sigue el relato, pero hoy vemos. O sea que la bendición que tenía Moshe, ciertamente su estado espiritual era
Era muy, inclusive se llega a decir, o sea, les comento esto como un comentario, ¿no? Pero que llegaba casi al nivel casi, no estoy diciendo que casi de un malaj, porque un malaj obedece a Yahweh en todo, todo, que lo que diga, no tiene libre albedrío el malaj, hace lo que dice Yahweh, punto. Algunos dicen, yo no estoy diciendo esto, pero algunos dicen que Moshe llegó hasta perder su libre albedrío. Pueden decir, está bien, la Torah no dice eso. Yo tampoco pienso eso, pero hasta cierto punto no es que esté en contra en el sentido de que Moshe llegó a tanta, o sea, su espiritualidad fue tan alta que parecía que no tenía libre albedrío, porque todo lo que Yahweh le decía, eso era. Así, 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 así. Por eso le decía en la administración pasada, o sea, que el Eterno no pudo darle la Torah, a describir la Torah a cualquiera, porque iba a añadirle o iba a quitarle, como hacen muchos. No, tenía que ser alguien que, digamos, su naturaleza estaba tan, digamos, tan apegada a Elohim que iba a escribir la Torá al 100% tal y como Elohim se lo dictase, sin ningún problema. Es algo muy, muy bonito, en verdad. Pues bendecimos la memoria de Moshe, aunque sabemos que los Kadoshim viven, su alma es eterna, viven. Como otro punto, vemos que todo profeta, sea en visión o a través de un malaj, o sea, un malaj es un mensajero, se traduce como ángel, pero es un mensajero. Y de todo profeta, sea en visión o a través de un ángel, se le van a aflojar sus fuerzas. Se le van a aflojar sus fuerzas. Uno, se le va a aflojar su fuerza, va a perder fuerzas, o sea, corporal. Su cuerpo se debilitaría. Va a haber debilidad en el cuerpo. Y tres, cae en un profundo pavor. No miedo, no estoy diciendo miedo, pavor. Cae en un profundo pavor. Vamos a Daniel. Eso lo vemos en Daniel. Vamos a Daniel, capítulo 10. Daniel 10. Ya estamos acabando, Ajín. Discúlpeme que me he extendido un poquito, pero es la última para allá. Vamos a, en la medida de lo posible, a tratar de ver todo. Amén. Es de bendición. A ver, permítame, era Daniel 10. Era Daniel 10. Es que estaba. ¿Dónde lo tenía? Verso 8, discúlpeme. Daniel 10, verso 8. Daniel 10, 8. Voy a leer hasta el 9, dice. Daniel 10, 8 dice, quedé pues yo solo y vi esa gran visión y no me quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Voy a leer el 16, verso 16. Dice, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Adón mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Entonces, a ver, con Moshe no pasaba esto. No pasaba esto. Él recibía palabra de Elohim sin padecer ningún tipo de debilitamiento. No pasaba. A ver, vamos a Éxodo 33. Éxodo 33, verso 11. 33, 11, Éxodo, la Torá, dice, y hablaba Yahweh a Moshe, boca a boca, no cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Ahí está. Y él volvía al campamento, pero el joven José, bueno, sigue el relato, pero aquí me quedo con lo que dice, hablaba Yahweh a Moshe cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Eso no había eso en Moshe, no pasaba. Como otro punto, generalmente los profetas no pueden profetizar en cualquier momento que ellos quieran. No, no, es solo cuando Elohim dispone. Solo cuando Elohim dispone. En algunos casos podían pasar años, días, meses, años, sin que un profeta recibiera profecía. Podía pasar tiempo.
Eso, vamos, lo vemos en los profetas. En otros casos, si algún profeta pretende, o sea, saber algo, o sea, por medio de una profecía, puede ser que tenga que esperar días, meses, o tal vez nunca le llegue, tal vez. O sea, eso depende de Elohim. Pero Moshe se comunicaba con Elohim cuando quería. Moshe hablaba con Elohim cuando él quería. Vamos a Números, aquí en la Torá, Números 9, 9, 8. Números 9, verso 8. Números 9, 8 dice, y Moshe le respondió, esperad y escucharé lo que ordena Yahweh acerca de vosotros. Así, tal cual. En Levítico, miren, en Levítico 16, aquí en la Torá, Levítico 16, verso 2. Levítico 16, 2 dice, y Yahweh dijo a Moshe, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre al santuario, al Mishkan, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces vemos, y Aarón tenía un nivel espiritual muy grande, pero no, vamos, o sea, no, Moshe estaba aún más elevado. Aarón estaba en el nivel de no en todo momento, no en todo momento. Moshe cuando él quisiese. Moshe cuando él quisiese. Entonces, como les decía, podemos, no estoy diciendo que ya era como un malaj, no estoy diciendo eso, pero su nivel era tan alto que podía ya casi de llegar prácticamente, porque un malaj, un ángel hace lo que el Eterno diga y punto. No hay peros. Un ángel no tiene libre albedrío. Moshe, muchos dicen que lo perdió. Bueno, eso es lo que ellos piensan, pero digamos, Moshe sometió todo, todo, todo para obedecer a Elohim. Por eso a este varón se le dio el privilegio de escribir la Torá. Nunca le quitaría, nunca le añadiría a su conveniencia. Cualquiera le quita y le añade, ya le comentaba. Moshe tuvo que morir a todo orgullo. Moshe tuvo que morir a todo orgullo, a todo pecado, a todo tuvo que morir Moshe. Moshe no era un superhombre, Moshe era un ser humano. Como todos, era un ser humano. Moshe fue príncipe de Egipto, príncipe de Egipto. Tenía dinero, era príncipe de Egipto, una potencia de la época, tenía poder. Moshe renunció a todo eso, a todo. Y hoy, desafortunadamente, hay muchos que ni son príncipes, ni tienen mucho dinero, no tienen poder en lo terrenal, y aún así no mueren a su orgullo. Y aún así, es increíble. No mueren a su orgullo, no mueren a su concupiscencia. Es así, desafortunadamente. Como último punto, Moshe fue un verdadero roy, un verdadero pastor, porque Moshe expuso su vida por sus ovejas. Moshe expuso su vida por sus ovejas, sin importarle que sus ovejas, o sea, varias veces, fueron rebeldes y eran rebeldes. A pesar de eso, expuso su vida por ellas. Cuando Elohim quería exterminar al pueblo, que dijo Moshe, no, así ya, quítame de tantos problemas, no, ya, extermínalos. ¿Dijo Moshe eso? No. ¿Qué dijo Moshe? Vamos a Éxodo 32, cuando el pecado del becerro de oro. Vamos al 32:30. Voy a leer desde el 30, dice, en Éxodo 32. Dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moshe al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Yahweh, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió, o regresó más bien,
Moshe a Yahweh y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Vamos. Eso hace un pastor. Eso hace un verdadero pastor, un verdadero roe. Pone su vida por sus ovejas. Punto. Y aquí no es que se portaron mal, muy mal. Y aún así, Moshe puso su vida por su rebaño. Hoy, desafortunadamente, vamos, no digo, no voy a generalizar, pero en muchas en denominaciones, pero lo más triste es los que se dicen que guardan Torah. Es lo más triste. Pastores que maltratan a sus ovejas. Maltratan. Tal vez no físicamente, pero emocionalmente. Los maltratan. Trasquilan a sus ovejas. Las trasquilan. Mientras ellos viven vidas de lujo. Casas, carros, etcétera, etcétera. Las trasquilan a sus ovejas. Y nuevamente hablo, no solamente en lo que concierne a la cristiandad, que eso es común. No estoy diciendo solamente en la cristiandad, pero también en los que dicen que guardan Torah. Es muy triste, es una vergüenza. El Eterno hará justicia. El Eterno hará justicia. La justicia del Eterno no llega tarde ni llega temprano, llega a su tiempo. Y traerá el juicio a los pastores que dispersan el rebaño. Lo traerá. Por eso la administración pasada les comentaba sobre la unidad. Pero hay muchos que se dicen pastores que hacen, en vez de unir, lo que hacen es desunir. Dispersan el rebaño. Vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías, vamos a leerlo con nuestros ojos. A ver, Jeremías 23, 1. Jeremías 23, 1 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh. Por tanto, así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Ahí está. No lo digo yo, lo dice el Tanaj. Es una calamidad, Ahim, es una calamidad. Los agarra la codicia, los agarra la avaricia y pedazos. Los hace pedazos a ellos, a sus familias y a toda la congregación. Es algo es una catástrofe. Y nuevamente, con ese testimonio, pues, ¿quién? ¿Quién? Afecta. Inclusive afecta a otras congregaciones que puedan que estén haciendo las cosas bien. Afecta. En dichas congregaciones ciertamente no se exalta a Yahweh. No se exalta. No, ni se enfatizan en la Torah. No. Solo en la palabra de hombre. Solo en la palabra de hombre. Se vuelven como, y lo voy a decir tal cual, se vuelven como Hitler. Yahshua Mashiach reprenda. Se vuelven como Hitler. ¿Saben por qué puse esta referencia? Porque hace unos días, mientras estaba yo haciendo mi trabajo, estaba yo observando una película de la vida real del Holocausto. Y veía yo a toda esa gente, los nazis y todo eso, y decían todo lo que hacía, todo lo que decía el Führer, Yahshua Mashiach reprende ese demonio, lo hacían. Todo lo que, ¿quién importa la ley alemana que tenía Alemania? ¿Qué importa eso? No, lo que diga ese individuo y punto. Es lo mismo. Se hacen como Hitler. Es lo mismo que pasa en ese tipo de congregaciones, que ya el líder se cree Moshe. Imagínense, ya el líder se cree Moshe. Acabamos de ver ciertas características de Moshe. Aquí la Torah dice que no ha habido ningún profeta que se levantaría que sea como Moshe. Lo acabamos de leer en capítulo 34. Si tú estás en un lugar así, reflexiona. Reflexiona. ¿A quién sirves? ¿A quién sirves? ¿A Yahweh o al Roe? ¿O al pastor? ¿A quién sirves? Pregúntate. No ha habido ningún ser humano como Moshe. Ni lo habrá. Ahí dice el Tanaj. Ni lo habrá. Y lo que sí sobreabunda es muchos que se creen Moshe. Muchos, es increíble. Pero bueno,
¿Cómo muere Moshe? ¿Cómo muere Moshe? En Deuteronomio 34:5 dice el original, por boca de Yahweh. Podemos ver uno que puede ser por lo que dijo Yahweh, pues ciertamente ya le había comentado de que Moshe moriría, según el dicho de Yahweh. Está bien, no digo que no. Hay una tradición que dice que fue por un beso, por boca de Yahweh, que fue por un beso de Elohim. No le veo nada de malo. Es una tradición, pero no va en contra del Tanaj. Ciertamente ya Moshe iba a morir. En ese instante, o sea, que vemos en la Torah que Elohim ama a Moshe. Ama a Moshe. O sea, no es algo descabellado en pensar, nuevamente, yo no pienso que va en contra. Ciertamente nadie le ha visto cara a cara a Elohim. Nadie le ha visto cara a cara, pero en este caso, nuevamente, Moshe iba a morir. ¿Cómo fue enterrado? Moshe no se pudo enterrar él mismo. ¿Cómo? Entonces, ¿quién fue el que enterró a Moshe? Yahweh. Y lo enterró. Porque dice que nadie sabe, nadie sabe en dónde está enterrado Moshe. Si nadie sabe es porque nadie estuvo presente, excepto Moshe y Elohim, o Elohim y Moshe. Entonces, Yahweh mismo lo enterró. Deuteronomio 34:6. ¿Cómo? No lo sabemos, es cómo. Él es el Todopoderoso, no, ¿cómo? Entonces, como resumen, para terminar, es 1. Abraza la Torah. Es el mensaje. Abraza la Torah porque esa es tu herencia. Esa es mi herencia. Nuestra herencia. 2. Somos Israel. Si no, ¿de qué se trata? Si no te sientes Israel, ¿de qué se trata? Si no eres Israel, entonces eres gentil y publicano. Aquí no hay intermedios. Aquí no hay que bueno, medio sí, medio no. Aquí o eres Israel o eres gentil y publicano. Y punto. Entonces, como dijo Elohim, ¿verdad? Tú eliges vida, muerte, bendición, maldición. Pero escoge la vida para que vivas. Entonces, uno escoge. ¿Eres Israel? ¿Eres Israel? ¿Somos Israel? Aleluya. Si alguien dice lo contrario, bueno, pues lo siento. Yo en mi casa serviremos a Yahweh. Que tú digas lo mismo y yo diga lo mismo. Que yo en mi casa serviremos a Yahweh, al Elohim de Israel. Y punto. Y ya, no más allá. Si eres Israel, gózate. Yo me gozo porque soy Israel. Amén. Y ciertamente hemos terminado, Ahim, el ciclo de las parashot. Hasaj, hasaj, berit hasek. Esfuérzate y fuérzate y seremos fortalecidos. Amén. Bendito es el Abacadosh. Hagamos tefilá. Démosle toda rabá al Abacadosh por esa enseñanza. Amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam beshem gad Yahshua HaMashiach. Bendito es su nombre por siempre, Abacadosh. Porque has permitido, Abba, que se ministrase tu palabra, Abacadosh. He ministrado, Abba, lo que tú pusiste en mi corazón para ministrarle a mis hermanos en este día, Abba. Y espero que por tu inmensa raja en mi poder, Abba, los hermanos que estén escuchando ahora y los que escucharán en un futuro sean bendecidos, sean fortalecidos, Abba, que sean exhortados, edificados y consolados, Abba, con tus palabras, porque no son mías, Abba, porque he ministrado tu Torah, no la mía. Abba, te doy toda rabá, porque tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Te doy toda exaltación a ti, bendito Yahweh Sebaot. Bendigo a mis hermanos en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Rígalos, Abba, en este hermoso día de Simchat Torah con todo tipo de bendiciones, de toda clase y de todo género. Toda rabá, Abacadosh, en tu nombre hermoso, que es sobre todo nombre. Omen, Beomen. Que el Eterno les bendiga, amados Ahim. Les deseo un hermoso Shabbat, Shabbat Shalom y Hatzukot Sameach. Shalom Ahim, Shalom Ubraha.